al presidente de la Asociación de Viñateros Independientes y Empresario, el ingeniero Juan José Ramos. Buen día, Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Saludos para todos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es importante seguir evaluando las pequeñas y medianas empresas, porque de hecho la propia CAME y la Unión Industrial están poniendo el grito en el cielo para que estos sectores puedan desarrollarse, y naturalmente en el caso de ustedes están dependiendo de muchas cosas que tienen que ver con el precio de la uva el día de mañana, el precio del vino, que en las góndolas tiene un valor, y a la hora de lo que los viñateros van queriendo vender su uva, la cosa es distinta, ¿no? Sí, eso lo venimos reclamando por años. Queríamos una ley parecida a los hierbateros, que le fijan el precio a partir del productor, fijan el precio final de la hierba, pero primero hay que hacer como una paritaria con los productores y los industriales para fijar el precio de la hierba, de la hoja verde o de la hoja seca, canchada se llama. Entonces se determina el precio de la producción primaria y de ahí hasta llegar al consumidor, o sea que todas las etapas tengan rentabilidad. En el caso nuestro con la COVEAR, que tanto hemos hablado con vos, bueno, al productor se lo dejó fuera de cacho, ¿viste? Con la ley no comprendió el productor. De ahí fue que la demanda por acción de inconstitucionalidad de la ley que presentamos con otras dos entidades de Mendoza en su momento. La justicia dictaminó que el productor no estaba comprendido en la COVEAR, entonces no tenía por qué aportar, porque le habían empezado a cobrar un aporte. Bueno, y así es el tema, y ahora estamos en peor peligro, Carlos, porque hoy hablar de fecha de liberación, de postergar fecha, de equilibrar stock, hay sobre stock al 1 de junio del año próximo. Se han incrementado los sobrestock porque con la pérdida de poder adquisitivo de la población y con al tener un dólar no competitivo, no recuperamos exportaciones, y por otro lado ya hemos tenido importaciones de vino este año, importaciones de Chile. Entonces estamos en una situación que va a ser muy difícil que podamos, en el marco de la política liberal esta que tenemos, va a ser difícil que pidamos postergación de fecha. Eso sí, anticipar la fecha, ya lo hicieron ahora con los vinos finos, que a los 40 días de ingresar la uva a la bodega, es decir, si ingresa a fines de enero, que más o menos las uvas finas se cosechan antes que las comunes, entonces a los 40 días, es decir, allá por marzo, ya pueden liberar los vinos. O sea, no tenemos un arma los productores para, en las condiciones de la economía del libre mercado, que la han votado los productores, mayoritariamente, Carlos, te aclaro, Ajá. Acá los productores tienen que asumir la responsabilidad del voto que han hecho, porque nos han dejado nosotros a las entidades sin mucho margen para pedir, porque yo no le puedo ir a pedir al secretario de Comercio, como se lo pedimos en la época de Macri, que no importara vino, que importara, te acordás, 150 millones. En la entrevista fue con Miguel Brown, se llamaba el secretario de Comercio. De Comercio. Y bueno, nos dijo, ustedes votaron esto es lo que ustedes votaron. Quieren que no haya libertad de comercio, voten otro
otro gobierno, pero lo que votaron y lo que ganó y lo que estamos... Y ahora si vamos y vemos al secretario de Comercio actual, y no sabemos ni cómo se llama siquiera, si es que lo han puesto, nos va a decir lo mismo. Ustedes votaron libre comercio. ¿Se imaginan? Absurdo. Claro. Votar libertad de comercio en un mercado que lo manejan, la comercialización la manejan las grandes corporaciones en todos los rubros. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Y así es que han desaparecido ya, según estadística, 10.000 pymes en 6 meses, a un ritmo de 50 pymes por día, pequeñas y medianas empresas que van cesando. Esa era la situación. Sacaron una ley, el SIGI, pero para las inversionistas que tengan más de 200 millones de dólares. Para que el que trae 200 millones de dólares no va a pagar impuestos provinciales, no va a pagar el IVA, lo puede compensar todo, el impuesto a la ganancia en vez del 35 del 25. Puede traer maquinaria. Y sí, y ¿sabes qué? Como son empresas extranjeras, vienen, sacan las cosas de acá y los dólares se los quedan afuera. Claro. También les ha permitido eso, así que no dejan nada. Hay gente que dice que esto no es. Antes, por ejemplo, vos decías, son vendepatrias, porque por lo menos algo recibían, ahora es regala. Yo creo que la gente tiene que mirar, hay que ver la Cámara de Diputados de San Juan, tiene que determinar si va a adherir al SIGI o no. Ojo, que esto es importante, Carlos, lo que te estoy diciendo, porque si bien es cierto que se ha aprobado una ley, la provincia tiene que adherir. Y vamos a ver, que no quiere decir que está en contra de la minería, Carlos, eso no. Te aclaro, porque la minería tenía una ley de inversión minera, acordate. Sí. Una ley de inversión minera de la época de Menem, con un montón de beneficios. Y si el SIGI le daría a estos inversionistas, por ejemplo, si en el caso de la minería, pero es para todo, es para la industria, es para la agroindustria, para el petróleo, para el gas. Y si a nosotros, a las pymes, nos hubieran dado los mismos beneficios, no hace falta que venga nadie de afuera. Eso es lo que nosotros decíamos. ¿Por qué no nos dan a nosotros que no paguemos IVA, que no paguemos impuestos provinciales, que no paguemos impuestos municipales? Todo eso está absolutamente escrito. Vos te imaginás que yo estuve en Buenos Aires cuando se sancionó la ley y tuvimos oportunidad de hablar con algunos senadores pidiéndole, porque también hay un privilegio en el caso particular de las explotaciones que se hagan en la cordillera, que los que tienen, digamos, que vienen con 200 millones, que en realidad no son 200, con 80 ya empieza, 80 millones de dólares, tienen privilegios sobre el agua. Y yo no he escuchado un solo representante de las comisiones de riego que se preocupe por esto. ¿Has escuchado, sí, Carlos, a alguien que se preocupe? No, pero estaba pensando también en lo que marcaste con relación digamos, a la COVIAR y actuación judicial en la cual ustedes no están obligados a pagar. ¿Esto es así? ¿Cuál? El tema de COVIAR, de la COVIAR. Y ustedes hicieron un planteo judicial o fueron a la corte. ¿A quién fueron? Sí, claro, y ahí fue que la justicia determinó que como los productores no estaban comprendidos en el beneficio de la COVIAR, entonces no tienen por qué pagar. ¿Y entonces? ¿Por qué siguen pagando? No pagamos los productores. Los productores no pagan.
No, cayó lo paga el bodeguero que elabora la uva. Sí, lo mismo. Y lo mismo, pero por lo menos el productor no tiene que ir a la caja a pagar. Y después, al principio sí. Y cuando salió esta resolución de la justicia, gracias a la Asociación de Viñateros en San Juan, porque fue la única. Fue una presentación tuya, sí. Y nos costó un montón de plata porque buscamos hacer una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que debería tomar esta acción de inconstitucionalidad que hicimos nosotros, junto con 2 entidades de Mendoza. Puede ser importante para mí que los muchachos que estudian abogacía la puedan, porque buscamos, fueron unos abogados muy especialistas de Mendoza, una de ellas, porque Beatriz Ortiz de Guillén es sanjuanina, que vive en Mendoza, con una capacidad impresionante. Determinaron que habían 10 acciones de inconstitucionalidad en la ley de la COVIAR. 10. 10. ¿Y? Y te imaginabas, por ejemplo, una de ellas, te inmovilizan la actividad si el instituto está dentro de la COVIAR. Es el que corta el cuello, porque si te trazas un día en el pago del aporte, te paraliza la bodega, no te deja sacar vino, no te deja hacer ningún trámite, no te deja exportar. Tienes que estar al día. El primer impuesto que tenés que pagar es ese. Y como compensación, las entidades, la que tú presides, la Federación de Viñateros, en fin, todas las entidades no tienen que reclamar que rinda cuenta la COVIAR. Eso está planteado con acuerdo de ustedes, de cuando nació COVIAR, que empezaron con 50 palos verdes. Bueno, mira, más los aportes que recibe, esos 50 millones fueron un apoyo que tuvo del BID, gestionado por un gobierno justamente kirchnerista. Claro. Pero creo que a los productores, si le llegó la tercera parte, es mucho. Se gastaron mucho en consultoras y bueno, ¿para qué vamos a hablar? Hemos hablado varias veces de eso. Ahora se está pidiendo, la Cámara Mayorista pedía entre todos de impuestos o contribuciones que no tienen, que no han significado o que no han ayudado para nada, solamente ayudan a que el producto se encarezca, el producto final, y es el aporte, uno de ellos, el aporte a la COVIAR. Pero este pedido lo hemos hecho varias entidades. Tenemos un grupo de WhatsApp donde están varias entidades que adhieren a que la COVIAR, así como está, no ha funcionado. Hemos perdido la mitad de los productores en 20 años, hemos perdido la mitad de las bodegas trasladistas, hemos perdido el 50% de las exportaciones, hemos perdido más del 50% del mercado interno en 20 años. O sea, todos los objetivos que tenía a través de un plan que se llamaba Plan Estratégico Vitivinícola, no cumplió ninguno. Bueno, era la estrategia del kirchnerismo que usted adhirió también, ingeniero. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que acá vinieron con el San Juan Minero y junto con el San Juan Minero apareció la COVIAR. Así que por ahí nosotros lo decimos. Y de paso, cañazo, porque todas las entidades, por ejemplo, viñateras de Mendoza, están en COVIAR, que son pocas,
Porque no sé, pero su amiga, la diputada Lizana, tiene la misma posición suya, ¿eh? Sí, claro. Y acá en San Juan, quien designa a los representantes viñateros no son las entidades viñateras, es el gobierno. Así que el gobierno... ¿Que elige qué? ¿Autoridades del INB? Está hablando de usted, ¿no? No, las autoridades de COVIAR. Ah, de COVIAR. ¿La designa quién? ¿El gobierno? En el caso de la Cámara de Bodegueros, por ejemplo, que ya no están porque ellos no están ahora, hace unos años se salieron, pero tenían un director. Por 15 años tenían un director. Y siguen teniendo, pero no van. El caso de los bodegueros trasladistas, que estaba Liota antes, y ahora está Samper, que es presidente de los bodegueros trasladistas. Y en el caso de los viñateros, que podría ser Garcés, por ejemplo, de la Federación, no lo es. Porque el viñatero lo designa el gobierno. Y eso estaba permitido, eso no lo han judicializado a alguien para que le bueno, eso lo judicializamos nosotros, porque no solamente estaba la parte de la cuota, estaba que no teníamos los productores nos habían excluido a varias entidades, y en este caso particular el gobierno de San Juan, en vez de tener un representante, tiene 3 en la COVIAR, porque tiene el propio del gobierno, que de la COVIAR está también en la parte, no solamente está la parte privada, está el gobierno de San Juan, el gobierno de Mendoza, el gobierno de La Rioja, otro representante por el resto de las provincias vitivinícolas, el Instituto de Vitivinicultura, que a su vez el que le corta el cuello a las bodegas que no pagan. Y después está el INTA. O sea, todas esas entidades están sometidas a la actividad privada, porque ellos no pueden ser presidente ni vice, no, están ahí, pero los que dirigen la COVIAR son las privadas. Es decir, que eso también no podía ser uno de los puntos de inconstitucionalidad, que el instituto estuviera sometido a los que tenía que fiscalizar. Pero usted lo dice bien, COVIAR no le está sirviendo los propósitos, los objetivos a lo que se dijo en el primer momento, que es de apoyo a los productores, de ninguna manera, ¿no? Sí, imagínate, por ejemplo, el presidente de la industria, tiene la presidencia de la COVIAR y manda como presidente al instituto que tal cual bodega no pagó, clausura y demás, y a su vez el instituto tiene que fiscalizar a la bodega. Entonces pierde autoridad el instituto ante esa bodega, que por un lado está sometida a esa acción dentro de la COVIAR, y por otro lado el instituto tiene que fiscalizar la genuinidad de los vinos de esa bodega. Y por otro lado, con la ley de regulación de Menem, que el decreto de regulación económica le quitó facultades al instituto para que estuviese en un organismo de promoción. Y justamente eso lo dice expresamente el decreto de regulación, que no ha sido anulado, del año 91, de Menem, y sin embargo el instituto participa en la COVIAR como un organismo que es un organismo de promoción. Entonces violan la ley por todas puntas, 10 puntos de inconstitucionalidad. Se aprobó ayer, justamente en un programa, mostraba, cuando vaya, si querés te lo muestro, que la ley
el proyecto de ley ingresa al Senado a las 12 horas del día, te lo digo bien y que escuchen los oyentes para que vean cómo por ahí actúan los legisladores. Ingresó al Senado en la última sesión, ingresa a mesa de entrada el día 2 de diciembre del 2003, a las 12 horas. Ahí incorporamos 8 entidades, incorporamos un pedido que se postergue el tratamiento que se iba a hacer el día 4. ¿Te imaginas? Ingresa el proyecto el día 2, a las 12 horas. Al otro día había sesión porque iban a destituir a un cortista que se llamaba Molineux Connor. Y al otro día era la última sesión, se trataban 34 leyes. Entre esas 34 estaba la COVEAR. Yo tuve oportunidad de hablar con otra gente, con 17 senadores. Le dejamos carpeta para que, anticipándonos a la postura, no es. ¿Sabes? Esa ley se aprobó por unanimidad. Nadie la había leído, nadie la había podido leer. Por unanimidad, los senadores, entre ellos estaba Gioja, que era uno de los que piloteaba esta ley, Gioja Baglini. ¿Te acordás de Gioja Baglini? Claro, Gioja era senador, ¿no? Era senador, era cabeza de bloque, y Baglini los radicales. El mendocino. Ellos dos eran los que piloteaban esta cuestión. Este proyecto, claro. Y bueno, en definitiva, Carlos, se aprobó por unanimidad, se condicionó el futuro de la vitivinicultura, de los viñateros, sin siquiera saber qué es lo que habían hecho, porque nadie materialmente, imposible. 34 leyes, entre ellos el destino de la vitivinicultura argentina, la principal actividad de las economías regionales, la más importante de todas del país, se decidió sin siquiera leer prácticamente la primera hoja. Claro, le hubieras mandado después, che, ustedes no leen nada, no existe. Se burlaron de esa gestión que ustedes hicieron. Está todo arreglado. Mira, nosotros tuvimos una entrevista con gente de poquitas horas antes, con la gente de labor parlamentaria. Ajá. Que en ese momento el Senado lo presidía Scioli, era vicepresidente Scioli, claro, del país. Íntimo amigo de Gioja. En el año 2003. Y a nosotros nos llamaron que no siguiéramos insistiendo porque la Comisión de Labor Parlamentaria había pedido que pasara a Comisión de Industria. Claro. ¿Sabés lo que hicieron? Cuando ya los senadores estaban todos, uno pues había sido electo gobernador, agarraron a 5 legisladores que no eran de la Comisión de Industria y le hicieron firmar un dictamen que estaba todo bien. Oh. Y entonces volvió al tratamiento y se puso prácticamente en primer término, y bueno, se aprobó porque se decía que ya había consenso. Y se imagina, esto a mí me quedó, yo lo cuento, sí, porque por ahí los legisladores, como he visto también ahora, a legisladores que han cambiado un voto por una embajada, sí, o por una obra pública, en fin, no por si hace bien o no. ¿Qué pedíamos nosotros ahora
con el sí, denos las mismas condiciones que a los grandes inversores extranjeros. Claro. Denos a las pymes argentinas las mismas condiciones. No, ahora quieren sacar una ley pyme que nos den lo mismo, los mismos beneficios. Claro, en un mismo pie de igualdad, por lo menos. Que nos den los mismos beneficios, no hace falta mucho que nos hubieran incluido a las pymes. Claro. Y sacamos nosotros las pymes de donde no tenemos y hacemos inversiones, porque si yo, por ejemplo, no pago el IVA en la factura eléctrica, ya se me reduce 27%. Claro. Si puedo traer, por ejemplo, las cajas de uva, que hay que importarlas de Chile, sin pagar ninguna extra, entonces yo puedo exportar más uva. Claro. Y bueno, esto, Carlos, hicimos sacrificio para ir a Buenos Aires, porque ahora es carísimo ir para allá, y hablamos con varios, sobre todo pidiéndole que esto que es tan elemental, claro, igualdad de oportunidades, no solamente que tenga oportunidad que tiene mucha plata, y sobre todo el extranjero, y favorecer a las pymes, porque las pymes todas son nacionales. Claro. Juan, me quedé sin la mano, Carlos, no sé si... No, te espero el sábado que viene por acá, por el piso de la radio. Bueno, no sé si lo ha aburrido con esta... No, al contrario, creo que has recordado un episodio gravísimo, en el cual flaco favor nos hacen los senadores cuando hacen estas cosas, firmar, hacer cosas truchas, porque son así, tienen la formalidad nada más porque tienen el poder, pero bueno, lo del acobiar deja siempre mucho que desear. Y te voy a contar algo, para que escuchen. Había un senador, senadora, puede ser, no lo voy a decir, no lo quiero identificar, que nos iba a apoyar, porque uno que levantara la voz y dijera, mire, esto no están los productores representados, esto como lo decíamos nosotros, todo lo que esto ha pasado está en la nota que nosotros presentamos en Senado para que se postergara el tratamiento. Claro. Bueno, el senador que nos iba a apoyar, nos encontramos con otra persona, tengo testigos, en la noche, y nos dijo que mira, lamentablemente no voy a poder estar en la sesión porque tengo el cumpleaños de mi hijo. Claro. Se tenía que ausentar. Así que el senador que nos iba a defender, chau, se las picó. Y porque uno que levantara la voz, esto y hubiera podido cambiar un poco la historia de muchos productores que han desaparecido. Claro, y hubiera generado seguramente un debate. Te espero el sábado, Juan José. Un gusto y un saludo para todos. Bueno, estoy el sábado por ahí. Bueno, muchas gracias, Juan José, el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, dándonos este picadito lindo de estas gestiones que se hicieron en la Cámara Alta, en este caso, bueno, con las consecuencias desagradables de que los que lo iban a apoyar dejaron de apoyarlo. No preguntamos por qué. Simplemente no los apoyaron, y esto tiene que ver con la falta de seriedad de un ámbito tan importante como es el Senado de la Nación. Y con esto nos vamos, Tony, nos vamos a encontrar Dios mediante.